yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la tercera y última parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Ya en esta parte final de la maestría del Congreso, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, que es un legado sagrado, con una visión transformadora para la próxima década, uno de los temas más bellos que yo he podido conocer en mi vida, y no solo lo conocí, sino tuve el honor de aprenderlo con unos maestros impresionantes. Y hoy traemos a la tuina o el tuina. Vamos a ver qué es eso. Y es ese masaje energético de la medicina tradicional china. Vamos a ver tuina como el arte de la jardinería humana. ¿Qué tal ese nombre? Pues nos acompaña Carmen Rocío Barrios Salcedo, y ella es de Colombia. Ella es una de las personas que entrena a nivel de Colombia este procedimiento sobre la energética. Carmen Rocío, bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros. Luz Marina, Luz del Mar, encantada de estar en este proyecto tan bonito. Es para mí un honor, es un gusto muy grande porque, como tú me lo comentaste, es una cuestión de sembrar semillas de vibración y de crecimiento de conciencia y de llegar a muchísimas personas que por otros métodos no tendrían acceso a esta información. Entonces, es un placer y un privilegio completo. Entonces, el tuina es el arte de actuar con la mano. Realmente es un masaje, pero sabiendo tocar, sabiendo sobre qué puntos actuar y cómo hacerlo. Y sobre todo, partiendo de que es un arte que es profundamente instintivo, y con ello es el arte más antiguo que existe, porque es el arte que por naturaleza nosotros utilizamos cuando queremos aliviar, cuando queremos ser un bálsamo para alguien. Entonces, si por ejemplo un bebé está llorando y la mamá siente que son los gasecitos, instintivamente ella le hace un masaje sobre la barriguita, y ese es el origen del tuina, de actuar con esa mano para proporcionar bienestar, para dar alivio y para sanar. Entonces, estamos hablando de algo más milenario que la acupuntura, más milenario que la moxibustión y que todos los demás terapias de la medicina tradicional china. Es también un arte totalizador. Es un arte totalizador porque a través del tacto se sintetizan los demás sentidos y se despiertan dentro del ser muchas conexiones neuronales, muchas descargas de neurotransmisores, muchas activaciones del sistema inmunológico, del sistema endocrino, del sistema nervioso central, del sistema circulatorio, de todos los sistemas del organismo. Entonces, es profundamente integral. Es también un arte porque nos permite reconocer al ser desde la luz que tiene. Es una interacción de campos de energía entre el sanador y el ser, que para la medicina tradicional china no es un enfermo, sino un ser en un tiempo adaptativo de salud. Eso quiere decir que es una persona que está pasando por un proceso en el que, para adaptarse a unas determinadas circunstancias o a unas determinadas vivencias, o porque no ha integrado aspectos de su ser, tiene una manifestación, entre comillas, de enfermedad, pero que no es el estado natural del ser, y por consiguiente es una condición que siempre se puede tratar para que sea lo que siempre ha sido y será, ¿no? Una llamada de atención para mejorar en algún aspecto, que todos tenemos muchos aspectos que mejorar.
Por otro lado, es una comunicación de corazón a corazón. Vamos en esa interacción a través de nuestro campo más grande, que es el del corazón y no es el de la mente. Y con ese campo influimos en la persona para que resuene en lo que tiene que ser su naturaleza genuina, y esa naturaleza genuina tiene que ver con su conexión con su ser interior. Entonces es por eso que, aparte de ser un proceso de sanación, es un proceso de expansión de conciencia. Es supremamente importante, porque cuando nosotros llegamos a ese punto, entonces sí podemos hablar de verdadera sanación. La verdadera sanación es una sanación espiritual. Es una sanación en la que volvemos a integrarnos con nuestro ser superior, que está en nuestro interior, y desde ahí empezamos a funcionar, a darle sentido a la vida, a recuperar todos los, digamos, las razones por las cuales es tan importante vivir. Y esto hace pues que se den unas sinergias extraordinarias en la persona, que es lo que les permite florecer. Por eso es que se tenía ese título de la jardinería humana. Es también un arte en el que no se necesita una herramienta sofisticada. La intermediación, el intermediario es la mano. Y esto simplemente nos indica que el sanador debe estar profundamente conectado para que sea un transmisor adecuado de las frecuencias que está recibiendo y las transmita de la manera más integral y pura posible, de manera que el receptor, el ser en un tiempo adaptativo de salud, pueda utilizarlas a través de su resonancia, ¿no? Entonces el intermediario debe estar en un estado de vacío, y para que la otra persona utilice este campo como un catalizador en su proceso de autosanación. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente los sanadores tenemos que ser perfectos, todos tenemos muchísimas cosas que trabajar, pero sí estar en una frecuencia un poco mejor, que es la que nos permite pues pasar esta vibración de la manera más adecuada. Y por otra parte, esto es muy importante, el Tuna es un arte del centro, y es cualquier cosa que sea el centro es fundamental, porque si el centro está bien, todo lo demás está bien. Entonces, esto quiere decir que también el objetivo fundamental es llevar a la persona a que esté centrada. Cuando la persona está centrada, se puede conectar con lo superior. Y en la medicina tradicional china se dice que cuando el ser está centrado, entonces Dios da en la diana. Y en consecuencia se da esta conexión que le permite al ser recuperar su sentido de vida. Y por otra parte, recuperar todo su equilibrio. Cuando nosotros vamos a ver en el fondo como sanadores, más que poner o quitar cosas, simplemente somos intermediarios, no interventores, y básicamente lo que nosotros estamos haciendo es limpiar y equilibrar para que el propio ser encuentre en estas condiciones las mejores posibilidades de autosanación. O sea, nosotros no estamos quitando ni poniendo, sino activando los mecanismos y permitiendo el campo, permitiendo el terreno, dando el abono necesario que hace falta para que por sí mismo el organismo encuentre a través de sus recursos la manera de autoequilibrarse y autosanarse. Eso es básicamente. Entonces, todo el tiempo les he hablado de arte porque es una artesanía. Es el arte de sanar más sencillo, más elemental, el que no requiere de ningún recurso súper especial,
pero que nos lleva a través de la habilidad, de la virtud y de un aspecto estético que está involucrado en todo el movimiento de las manos, a transmitir una vibración superior que es la que va a resonar en el ser. Y cuando algo resuena en una persona, es porque está en la misma frecuencia. Y cuando está en la misma frecuencia, no solamente se aumenta la amplitud de la onda, sino que toda la onda se vuelve positiva. Entonces, en términos físicos es que no solamente se nos va a duplicar esta amplitud, sino que todas las crestas y valles que tienen la onda van a estar ahora por encima de cero. A mí me parece supremamente importante ver cómo desde la física y desde la cuántica el masaje tiene tantas, pero tantas implicaciones en el desarrollo, no solamente para la restauración de nuestro equilibrio físico, sino de nuestro equilibrio emocional y espiritual. Y entonces, por eso es que se produce un proceso de sanación que pues tiene unos alcances impresionantes, aunque la técnica pueda ser aparentemente la más sencilla, la más elemental, la más antigua de todas. Por otra parte, pues tendríamos como técnicas, entre comillas, una de las principales acciones que podemos hacer es la de hacer el recorrido de los canales, y eso implica un profundo conocimiento de nuestra estructura energética, la cual está, como está basada en la medicina tradicional china, tiene que ver con todos sus canales, con todos los resonadores y con toda la conexión que existe entre ellos. Quiere decir, conocer muy bien el entramado por el cual nos vamos a mover para, haciendo la acción más sencilla y más elemental de todas, la más efectiva. Entonces, este conocimiento profundo nos puede llevar a que con un solo recorrido por los canales, con un movimiento esencial que desde el punto de la medicina tradicional china es una lanzadera, que es como un tejido, recorriendo canales, uno despierte y active ese cuerpo de luz, ese cuerpo energético que nos está dando las respuestas que se esperan, que son las respuestas siempre de autosanación. Entonces es un masaje sutil, no es un masaje de presión, de amasamiento, de golpeamiento. Eso es como una visión estereotipada de lo que es el masaje, no. Es un masaje muy delicado, la energía se trata con mucho cuidado, el paciente siente que está en unas condiciones en las que se puede abandonar, que se puede entregar, porque no va a tener un sobresalto de un golpe que le vayan a dar en algún momento, sino que por el contrario, siente que se puede entregar, si ese es el término, y es lo mejor que puede hacer, porque de esa manera no hay resistencia para el movimiento de la energía en el sentido de la sanación. También pueden haber otros movimientos que sean de una presión más profunda, de dispersión, de tonificación o de manejo de mudras inclusive para hacer circular la energía, para hacer circular el chi. Entonces, existen diferentes movimientos dependiendo de, digamos, las intenciones que nosotros tengamos, o más que las intenciones de las necesidades ante el paciente que debamos, con el que tengamos que tratar, y pues cada uno dentro de la práctica va mirando qué es lo mejor en cada momento. El masaje, pues como al ser un movimiento, pues está en el sentido de la vida, en el sentido del fluir, permite desbloquear los estancamientos, tonificar la energía, hacer que las personas sientan que ocurre una transformación
que los hace más conscientes, más despiertos, más alertas y que les mejora absolutamente todos sus sistemas. Simple y llanamente con el movimiento de las manos. Es un funcionamiento sobre el cuerpo de luz y esto sí es un aspecto muy importante de destacar, ¿no? Nosotros, aparte del cuerpo físico, y ustedes lo han visto en los seminarios anteriores, entonces está ese cuerpo energético, un manto de estrellas que nos regalaron del cielo y que cuando ocurre algo como, entre comillas, la enfermedad, lo que sucede es que hay algunas de esas estrellas que nos están ofreciendo su luz. Y lo que nosotros necesitamos es que todo el sistema esté con la suficiente iluminación para que funcione de la manera más armónica posible. Y a través de ese movimiento de las manos, se le recuerda al ser que su función es la de retornar a la fuente. ¿Por qué? Porque el mismo ideograma de Chow, que es el ideograma de mano que en algún momento ustedes podrán ver cuando lo busquen, van a encontrar que tiene un trazo de retorno que es el que nos muestra cómo en la estructura de este ideograma, pues realmente el objetivo fundamental es que todos, a partir de una configuración física, a partir de un cuerpo que es neutro, que es muy puro, a través de nuestro hacer, retornamos. Retornamos porque ese es el objetivo fundamental de nuestra vida, ¿no? Descubrir ese aspecto espiritual que todos somos. El recordar que somos esos seres espirituales conformados, viviendo una experiencia humana, pero que tenemos ese objetivo de llegar a esa divinidad, que es nuestra verdadera identidad. Es un arte también profundamente integrador, aparte de ser totalizador, es integrador, porque quienes tengan en mente también el ideograma del chi, nosotros podríamos, a manera de estudio, porque realmente el chi es un soplo viviente, indivisible. La manera de estudio siempre decimos que tiene tres aspectos, que es un aspecto celeste, un aspecto humano, un aspecto terrestre. Y en ese aspecto terrestre, el arte sobre el cual se actúa, que es el aspecto físico, el aspecto material, sobre el cuerpo se actúa fundamentalmente con la aguja, que es la acupuntura. Todo lo que tenga que ver con las emociones se trabaja con el fuego, que es el transmutador por excelencia. Entonces nos transmuta la humedad, nos transmuta el frío, nos transmuta las emociones. Y el aspecto más sutil, que es el aspecto celeste que nosotros tenemos, entonces, la terapia por excelencia sería el Qigong. El masaje, el Tuina, tiene la virtud de integrarlos a todos y a través de las manos actuar sobre el aspecto físico y material, sobre el cuerpo físico, sobre las emociones como si fuera un fuego y sobre el aspecto espiritual y mental como si fuese el Qigong. O sea, puede ser la aguja, puede ser la moxa, puede ser el Qigong, pero en realidad con el masaje estamos actuando sobre todos los aspectos energéticos del ser. Entonces, su potencial es extraordinario y así como hay lugares prohibidos en la moxa, hay lugares prohibidos con la acupuntura, pues con el masaje no existe ninguna restricción. Y es fundamental, eso sí, como sanadores, que nosotros mantengamos esa humildad y esa condición de ser simplemente canalizadores de un aspecto superior nuestro, que es el que nos, digamos, entre comillas, del que somos instrumentos
para que llegar a otras personas y transmitir la luz que corresponde. Entonces no intervenimos, intermediamos para que esa persona a su vez recupere su papel de intermediación entre los cielos y la tierra, como es la visión de la medicina tradicional china, pero sobre todo para que en la medida en que mejora y al mismo tiempo expande su conciencia, entonces nosotros podamos ver que no solamente es un intermediario entre los dos extremos, sino que trae los cielos a la tierra, que esa es realmente la tarea más importante en este momento de humanidad. Y pues si eso es así, eso va a ser fantástico porque estamos evolucionando hacia procesos de autosanación. Esos procesos de autosanación quiere decir que los que supuestamente somos sanadores vamos a desaparecer, que me encanta la idea, porque quiere decir que nos vamos a dedicar a otras cosas. Y de esa manera, pues simplemente reconocer que el sanador es simplemente un espacio energético en el que el ser en un tiempo adaptativo de salud es capaz de conectar de manera que despierta a su luz interior. Y el sanador ofrece este espacio porque cada sanador ha hecho una conexión dentro de sí y tiene una frecuencia energética en su ser que tiene la solución para el problema de otras personas. Entonces, el resultado pues, de su crecimiento interior, por eso es tan importante que cada uno de nosotros hagamos nuestra tarea. Y este crecimiento interior nos va a dar también una claridad de conciencia en el cual, como yo siempre hago énfasis, nos faltan muchos aspectos en cada uno por desarrollar, pero dentro de nuestro campo energético ya tenemos unas zonas que son muy luminosas, que son puras, muy claras y que tienen ese efecto sanador. Y ese efecto sanador es lo que hace que las personas de manera intuitiva lo busquen a uno y que cuando ven los resultados en sí mismos, entonces también sean las personas que se encargan hasta de recomendarlo a uno. No es lo que uno busca, pero eso es lo que se da. Y esa ha sido pues mi experiencia, que uno no necesita publicitarse, sino que las personas por el voz a voz llegan a ti. Y que pues es lo que corresponde además, porque uno no está buscando sino ayudar a las personas a quienes les pueda llegar a través de su energía y a través de su vibración. Entonces, eso implica que aunque hay un proceso de sanación con otra persona, hay, y es un requisito, un proceso de autosanación del mismo sanador. Y hay una retroalimentación permanente, porque también te llegan unos casos que te reflejan a ti en muchos aspectos que tienes que sanar, y que pues ellos, y que entonces te dan también las pautas y las visiones para que cada vez nosotros aportemos una luz más diáfana y transparente. Y en ese proceso pues tenemos que nosotros como sanadores reconocer las heridas que tenemos, abrazarlas tomando la responsabilidad sobre ellas y cubrirlas con la luz de la conciencia, que es la manera como nosotros sanamos las cosas. También es muy importante que nosotros no nos quedemos con los aspectos mentales pensando que tenemos que aplicar toda una serie de conocimientos, tenemos que tener toda una serie de conocimientos, pero también tenemos que ser profundamente intuitivos. Y a veces más que pensar, lo que necesitamos es escuchar, sintonizarnos con el ser, porque él mismo nos va diciendo qué es lo que necesita y qué es lo que tenemos que hacer. También cuando nosotros nos identificamos exageradamente con la persona, entonces, lejos de poderla ayudar, nos estamos sobrecargando con unas cosas que no nos corresponden, y eso impide que nosotros verdaderamente ofrezcamos la ayuda que ellos necesitan. Por esta razón, entonces, es mejor siempre mantenerse centrado,
así como lo que estamos pretendiendo, que es buscarle el centro a la persona, estar en un estado neutral y disfrutarse a uno mismo lo que está haciendo, gozarse el proceso de la sanación. Para mí siempre ha sido un placer porque yo, como yo siempre digo, yo medito es cuando estoy sanando. Es mi mejor momento de meditación, aunque tenga supuestamente otros, es mi mejor momento. Y reírse de uno mismo, ¿no? Teniendo siempre un equilibrio también entre lo que uno da y lo que uno recibe. Y también otro aspecto fundamental es no controlar, ¿no? Siempre queremos como que las cosas sean a nuestra manera, cuando todo lo que tenemos que hacer es soltar, respetar los procesos y respetar los ritmos de las personas, porque cada persona va caminando su camino a su ritmo y dependiendo de su estado de conciencia. Entonces, lo que no podemos hacer es ir a atropellar y que queremos que esto salga cuanto antes, nada de eso, porque cada persona va tomando de nuestro campo y nosotros vamos interactuando con ellos dependiendo de qué tan receptivos son a lo que uno les pueda ofrecer. Entonces, ese es otro aspecto clave que nosotros tenemos que tener como sanadores del Twina. Y finalmente, yo quisiera que tuviéramos en mente que tiene una potencia tan grande este tipo de terapia, pero que para mí, como les digo, más que terapia es un arte, es de arte, y es porque su esencia es la del amor. La esencia es la del amor porque nuestros brazos, la energía de nuestros brazos energéticamente parten del corazón. Y esto hace que si el amor es lo que subyace a esta terapia, tengamos en cuenta que está en todas las manifestaciones de la creación. Y la creación está modelada a través de 4 fuerzas. Esas 4 fuerzas son la fuerza electromagnética, la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Y las menciono porque básicamente cuando empezamos a examinar a cada una de ellas, lo que encontramos es que estas fuerzas tienen una manifestación en el amor que nos llevan a un proceso de sanación. Primero que nada, cuando uno mira lo que hay en el fondo de cada historia de enfermedad, es una historia de desamor profunda de la persona consigo misma. Esto es digamos, una constatación con cada uno de los pacientes que uno tiene. Y hay que, dentro del proceso, despertarlos al amor por sí mismos. Y dentro del proceso, cuando uno primero lo asocia con lo físico y con lo material y con, como les digo, con todas las fuerzas que han modelado toda la creación, entonces, y tomamos por ejemplo la aparentemente débil, pero la más influyente de todas las fuerzas, que es la gravedad, gracias a la cual nosotros no solamente estamos sobre la Tierra, sino que se creó todo el sistema solar, y son las formas de las galaxias, y gracias a la gravedad entonces se fusionan cantidades de átomos de hidrógeno para producir. Entonces, cuando nosotros estamos enamorados, siempre gravitamos sobre las personas. O sea, andamos pendiente de la persona, esa persona se convierte en nuestro centro. Y en el proceso de autosanación empezamos a ver que el centro somos nosotros. Y cuando nosotros somos el centro y empezamos a querernos, así que verdaderamente empezamos a dar amor. Y luego si cogemos la fuerza electromagnética, entonces es una fuerza que funciona por polos, el polo positivo, el polo negativo, el polo positivo atrae al negativo, y así sucesivamente. Es una fuerza que funciona por ondas, es una fuerza que funciona por partículas también, porque
en la fuerza electromagnética, la partícula más pequeña es el fotón, y entonces es partícula, pero también puede ser una onda, y así sucesivamente, y nosotros nos movemos en ese sentido de complementarnos como onda partícula, en ese sentido de ir de un polo al otro, pero no en división, sino en unidad. Y eso quiere decir que gracias a que empezamos a enamorarnos de nosotros mismos y de esa manera autosanarnos y de esa manera ofrecer verdadero amor a los demás, entonces empezamos a integrar la fragmentación y la dualidad que nosotros mismos nos hemos creado, porque en realidad es una ilusión esta dualidad en la que nos movemos. Estamos en un plano, sí, de dualidad, pero no nos debemos creer esa dualidad porque vamos más allá de esa dualidad. Y cuando nosotros tenemos esa fuerza nuclear débil es la fuerza de la radioactividad. Y empezamos a enamorarnos de nosotros mismos, empezamos a transformarnos a nosotros mismos, trascendiendo todos estos aspectos de oscuridad que tenemos en el alma y que empezamos a iluminar con la conciencia. Y lo que nosotros encontramos es que cuando hacemos eso y nos convertimos en radioactivos, nos convertimos en alguien muy magnético, muy atractivo, que emana tanta luz, emana tanto amor, que atrae muchísima más luz y atrae muchísimo más amor. Y esa es la radioactividad, una fuerza que se emana, que va a unas velocidades increíbles, que atraviesa la materia y pues obviamente atraviesa los corazones, los toca. Y esa es una manera maravillosa por la cual cuando una persona se sana, no solamente se sana ella, se sana la familia, se sana el entorno, en su trabajo, con todas las personas con las que ella interactúa, y sobre todo aumenta la vibración de sí misma, de todo su entorno y de todo el planeta. Y esas cosas son fundamentales en todo nuestro proceso, tanto de humanidad como planetario. Y finalmente tenemos la fuerza nuclear fuerte, que esa es una fuerza maravillosa porque cuando nosotros miramos el núcleo de los átomos, encontramos que están partículas de la misma carga o de carga neutra. Tenemos protones y neutrones. Y entonces los neutrones son neutros, pero los protones todos tienen carga positiva. Entonces uno dice, ¿pero cómo así? Positivo con positivo se repelen. Pero la fuerza nuclear fuerte es tan fuerte que hace que cargas iguales se mantengan dentro de un núcleo. Y es tan, pero tan fuerte que cuando eso se logra liberar por un proceso ya sea de fusión o de fisión nuclear, de fusión cuando se fusionan núcleos de los átomos como en las estrellas, o de fisión nuclear cuando se dividen los átomos como el de uranio, que es el principio de la bomba atómica, pues se libera una energía tan grande que es profundamente destructiva si no se canaliza, y cuando se canaliza entonces nos da las plantas nucleares. Pero es tan, pero tan fuerte que nos recuerdan que el amor es el pegamento de toda la vida, que el amor es lo que nos lleva a ese estado de unidad. Por eso es que para mí el arte de el tuina, de tocar con la mano, que es tocar con el corazón, que es tocar con la luz, que implican todas estas fuerzas, es el arte del florecimiento de la conciencia de unidad. Y es tan, pero tan extraordinario que lo que yo veo en los procesos de sanación de mis pacientes es que llegan como unas plantas mustias, con sus hojas secas, muy tristes, y de pronto cuando empiezan a sanar,
empiezan a reverdecer, empiezan a fortalecerse, empiezan a brillar, empiezan a florecer. Y para mí el mejor indicativo de que van mejorando es que empiezan a recuperar el brillo de su mirada y su sonrisa, y su estar, y su disposición ante la vida y ante el universo, la reconciliación que ellos tienen consigo mismos, con todo el entorno y con todo lo divino. Y bueno, tú me dirás qué quieres que profundicemos. Bueno, pues quiero profundizar todo. Carmen Rocío, es un deleite reencontrarte para nuestros escuchas. Carmen Rocío, dentro de lo que yo estudié la medicina china, que estudié todas las áreas, el Qigong, la Moxibustión, el humanismo sanador, el Tuina y la acupuntura. Mi maestra fue durante 2 años Carmen Rocío, entonces, y perdimos contacto, volvemos a encontrarnos hoy. Y es el momento como de darte las gracias porque cada una de tus clases siempre me enamoró, porque en todas las clases llorábamos, siempre terminamos llorando todos, o sea, eran grupos grandísimos, y con este enamoramiento que tiene Carmen Rocío, por un lado ese kinestésico de ella que siempre siente, pues nos transmitía todo ese gran conocimiento y gran sabiduría y dones. Entonces, en ella se hizo esa amalgama, y yo quiero decirle a la audiencia, y no lo he pronunciado nunca en las 108 conferencias, que hay países que van mucho más avanzados. Estamos hablando en este momento de 25 países que están en el Congreso. 25 países, y muchos de ellos están avanzados, pero otros tantos todavía no han empezado. Yo les quiero recomendar que cuando ustedes empiecen a hablar de energética, a entrenar energética, ustedes que van a tener las redes y las direcciones de Carmen Rocío, ustedes se la lleven para su país. Si ustedes quieren que en sus países se entienda la magia de lo que es la medicina vibracional, tiene que ser Carmen Rocío la que les enseñe. Y les estoy hablando de 108 terapeutas, pero aquí es lo que ella está hablando, esa energía nuclear, esa energía de lo que nos hablaba de la radioactividad. Eso es lo que le sucedía a Jesús el Cristo cuando caminaba sobre el planeta. Su energía era de tal impacto, dicen, que 2 kilómetros a la redonda se sentían atraídos a esa fuerza magnética que este ser tenía. Por eso es que uno se enamora de esto. A ver, hay varias cositas que me gustaría como aterrizar, porque se ha dicho muchísimo, pero pues todo eso queda como, a veces uno dice, tan bonito que habló esta señora. Entonces, lo que estamos entrando, también fue mi maestra, en el primer diplomado de medicina tradicional china que se hizo en Colombia, en la Universidad Manuela Beltrán. También tuve ese honor y ese privilegio. ¿Qué clases? Ok. Estamos hablando de una metodología que corresponde a la medicina tradicional china, que todavía no tiene titulación en Latinoamérica, todavía está sentado, o sea, en los próximos 5.000 años puede que ya consideren que sí corresponde a tener una titulación, que se realiza a través de la mano y que es un movimiento sutil, que es una conexión que la persona debe estar limpia energéticamente para poder no pensar, sino sentir, intuir, para poder realizar ese tratamiento a esa persona. Es una metodología que no utiliza nada. Es que es una belleza. Entonces, dijiste que la clave de este Tuina es saber qué puntos tocar y cómo tocarlos. Aterricemos eso, por favor, porque es que las personas, como estamos llegando a una franja que ellos no habían tenido nunca contacto con la energética, pues no sabe qué son los puntos, qué es un resonador
y cómo tocarlo, porque hay movimiento de dispersión, de tonificación, de puntura, pues. Entonces, volvamos allá, por favor. Claro que sí. Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos como estructura energética desde el punto de vista de la medicina tradicional china, que para mí también es como una visión muy completa, realmente es el mapa más completo de toda nuestra energía. Son una serie de canales. Los canales son unos ríos de energía. Realmente la energía que se sustenta, mejor dicho, al contrario, lo que subyace a la energía misma es el agua. Que así como nosotros tenemos sobre el planeta centrales hidroeléctricas, que son las que nos proporcionan la luz a través del movimiento del agua, lo mismo sucede en nuestro organismo. Es el agua la que se mueve para producir el chi, para producir ese soplo vivificante. Y entonces tenemos esos canales de energía, y esos canales de energía están, siguen un recorrido por unos puntos que desde el punto de vista occidental son los puntos de acupuntura. Para la medicina tradicional china no son puntos, son resonadores. Son resonadores porque resuenan con el nombre, resuenan con la aguja, resuenan con el chikú, resuenan con la moxa y resuenan obviamente cuando se les toca con el masaje, con el tuina. Y dependiendo de la acción que nosotros vayamos a hacer, si por ejemplo queremos precisamente centrar a la persona, que es lo que nosotros aprendimos en los primeros seminarios, porque lo que queremos es que ella empiece a reconocer su naturaleza y sobre todo que funcione desde el centro, y entonces eso permite la conexión con lo superior. Vamos por canales que tienen que ver con el centro, con el canal, por ejemplo, de estómago y vaso páncreas, que es el que tiene que ver con el centro porque es la tierra, como lo habrán visto en los preliminares de medicina tradicional china. Y ese es un recorrido por todo el canal. Yo les decía que eso se hace entonces en forma de lanzadera. Y le voy a mostrar aquí con la mano cómo es la lanzadera. Es algo muy elemental porque simplemente consiste en que yo parto de donde nace el canal, digamos el canal del San Chao, aquí, y voy haciendo el recorrido, voy a mostrarles este movimiento, que es lanzar y retomar un poco antes, lanzar y retomar un poco antes, lanzar y retomar un poco antes, y así sucesivamente. Entonces es algo muy sencillo, muy suave, muy sutil y algo muy elemental, pero que en el caso del centro vamos por el canal de estómago y descendemos y así sucesivamente, ascendemos por vaso páncreas, lo podemos repetir, si lo hacemos verdaderamente sintonizados con nuestro papel como sanadores, no necesitamos sino hacerlo una vez, y es impresionante los resultados que se pueden tener únicamente cuando una persona está centrada. Y esa es una de las técnicas. Otra técnica en la que hablábamos de hacer presión cuando nosotros tenemos un punto doloroso. Entonces, es muy curioso porque algunos puntos dolorosos se corresponden efectivamente con resonadores de la medicina tradicional china, pero otros no. Y ese es uno de los aspectos más interesantes que tiene la medicina tradicional china, porque entonces eso nos está diciendo que cuando el punto es doloroso y no pertenece a ningún canal, y puede ser cualquier punto, en cualquier lugar del cuerpo, cada poro es un potencial resonador de energía. Entonces el mapa ya no son la de los más de 400 resonadores, incluyendo los extracanal, sino que el mapa es infinito y no necesitamos tampoco aprendernos todos los resonadores porque van a ser unos más usados que otros, y eso te lo da la práctica y el conocimiento de cómo es ese entramado energético. ¿Qué es lo que pasa en un lugar doloroso? En un lugar doloroso, ese punto doloroso, eso es titulado un punto
allí, un punto en donde la energía se ha estancado y porque está débil, entonces se manifiesta allí el dolor, el estancamiento, la obstrucción del flujo de energía. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, y vamos a utilizar la mano, por ejemplo, en este resonador, el que queda acá, que es el 4 de intestino grueso, Hoku-Hegu. Si lo que yo tengo es, ¿para qué lo utilizo? Por ejemplo, cuando yo tengo cualquier dolor dental, cualquier odontalgia, entonces ahí puedo utilizar este resonador. Hago presión, giro en sentido antihorario, porque tengo que dispersar primero. Si simplemente presiono, lo que yo estoy haciendo es profundizar el dolor. Cuando yo voy en sentido antihorario, lo estoy dispersando. Estoy quitando todo esa obstrucción, todo ese estancamiento. Y luego de que lo he dispersado varias veces, entonces voy en sentido horario. ¿Por qué? Porque como es un punto débil, ahí lo estoy tonificando. Y esto me va a ayudar en un caso particular. Entonces, cada caso, pues tendrá sus razones de ser algunas cosas que son muy generales, que son muy básicas para, como digo yo, son los tratamientos que sirven para todo, los tratamientos todero, pero hay otras cosas que son muy, pero muy específicas. Hay que tener en cuenta la valoración que se hace al paciente. Hay que tener en cuenta ese aspecto diferencial que todos tenemos que hacer, que tampoco todos los tratamientos les sirvan a todo el mundo, y que nosotros verdaderamente tengamos presente cuál es la verdadera causa, cuál es el origen. No es simplemente quitar un síntoma, sino sobre todo llegar a esa causa que generalmente proviene de ese sentido de aparente separación y abandono que tenemos de nuestro ser superior y que nosotros ni siquiera lo hemos identificado como tal, ni nos parece que existe en ese sentido. Y que de hecho, pues, cuando te llega a ti una persona que es que, mire, es que yo no creo en nada, es que tampoco tiene que creer en nada. Pero el cielo le va a ir mostrando que efectivamente existe algo superior que es supremamente importante tenerlo en cuenta porque, aunque pertenece, entre comillas, al mundo invisible, es más real que todo lo que nosotros vemos en este mundo visible. Y pues habrá otras situaciones en las que nosotros, para poder actuar de una manera más eficaz, ya no solamente será la presión, sino cada vez profundizar y profundizar más. A veces se critica un poco el masaje y eso es bueno conocerlo, porque le parece a uno que es como muy superficial y que se queda en la superficie de la piel y no más. Pero a través de las acciones se puede llegar hasta el mismísimo hueso, sin necesidad de una aguja, como existe, por ejemplo, cuando tenemos un dolor de cadera, vamos a Juan Tiao, la 30ª estancia de luz de vesícula biliar. Y entonces, generalmente, si se hiciera por acupuntura, la gente usa una aguja súper larga y resulta que cuando se maneja adecuadamente con el masaje a través del pulgar, profundizando cada vez más y más y más y más y más, como corresponde, entonces se llega hasta el lugar en donde se produce ese entroncamiento del fémur, el acetábulo de la cadera, y se actúa ahí y se mejora muchísimo sin necesidad de la acupuntura. Entonces, tenemos todas las posibilidades de acción. Y en otras ocasiones les decía que podíamos hacerlo con mudras. Uno de los masajes más bonitos que para mí es, inclusive desde el punto de vista estético, una belleza, es el que se hace para equilibrar la madera, que es utilizando un mudra de la gota de agua y la de una suave brisa con el cual sacamos el viento y movemos a través del viento todo el canal de hígado, de vesícula biliar, o hacemos un canal unitario como es
el Shaolin, y entonces hacemos el de hígado maestro de corazón de esta manera y funciona nos sirve de una manera muy efectiva para equilibrar la madera. Y ni siquiera estamos tocando, estamos haciendo un masaje con mudra. Entonces, pues ejemplos hay muchos. Igual, pues hace falta que las personas también busquen más información, que se enriquezcan con más cosas y pues en lo que nosotros podamos ayudarles también con muchísimo gusto. A ver, esto, esos canales energéticos de los que nos habla Carmen Rocío, yo siempre lo bajo como a un ejemplo sencillo. Yo siempre lo pongo como en las vías de una ciudad, las carreteras de una ciudad. Cuando se congestionan, ahí viene ese dolor, que es ese trancón, que lo que dice es que esa energía está estancada. Eso pasa en un trancón. Lo mismo pasa dentro de nosotros. Y tal cual. Ahora, el problema no es ver cómo se quita el trancón. El problema es, la solución es saber cuál es el punto que hay que tocar para desenredar todo el trancón. Entonces se dice que las personas que hacemos, las personas que manejamos la acupuntura o la medicina tradicional china, somos señaladores de estrellas. La clave está, porque hay gente que cree que poniendo cantidades de agujas o haciendo cantidades de terapias va a resolver la situación, y no, a veces quien más sabe es el que menos agujas va a colocar y el que menos tratamientos va a utilizar, porque sabe llegar al origen de esa situación energética que se está viviendo a través de la intención de ese intermediario y la necesidad que tiene ese paciente como tal. También dijiste algo hermoso, y es que esto es para las personas que están iniciando, que a veces al terapeuta le llegan unos pacientes que uno dice, a ver, y entonces, si te llegó, es porque estás preparado para poder ayudar a solucionar la situación de él. Pero a la vez también ese paciente es un maestro para nosotros. Entonces, ahí es donde dices que ese manto de estrellas, a mí me gustaría volver allá, que es un masaje sobre el cuerpo de luz, que es un manto de estrellas. Y ahí yo me lo imagino como el arbolito de Navidad con esas luces, que de un momento a otro se funden 3, 4 luces, y hay que hacerles algo ahí para que todo el arbolito vuelva a brillar. Así es. Esa analogía es muy interesante porque es básicamente eso, ¿no? Y a veces el bombillito que se funde es justo el que permite la intermitencia y todo eso, y entonces ya de las varias instalaciones que nosotros tenemos, una se apagó definitivamente y era solamente cuestión de un bombillito y de restaurar esa luz para que todo se vuelva al equilibrio y a la luminosidad que todos debemos irradiar como lo que somos, seres de luz y de amor. Cuando estamos haciendo una terapia de tuina, normalmente dices que trabajamos de corazón a corazón. En realidad estamos haciendo una conjunción, las dos auras, los dos seres nos fundimos. Es un momento tan íntimo, tan profundo, porque no solo estamos cerca a la persona, sino estamos fundidos en ellos. Y a través de esa sutileza con la que tocamos, también es una sutileza y un respeto que penetramos a ese ser, para poder, a través de ese trabajo de la mano, que es como en este caso nuestra antena, poderlos ayudar en ese florecimiento. La pregunta aquí, Carmen Rocío, es: ¿cualquier tipo de enfermedad se puede llegar a curar o a mejorar o a prevenir con el tuina? Bueno, en principio
cualquier tipo, pero también esto requiere pues muchísimos años bueno, más que muchísimos años de estudio, es esa sintonización muy grande con ese aspecto superior dentro de cada uno, pero a veces lo que pasa es que a nosotros nos ha tomado años también llegar a soltar, ¿no? Porque inclusive llega un momento en que tenemos que soltar la mismísima intención, porque la intención se nos queda muchas veces corta comparada con lo que el cielo está dispuesto a darnos. Pero básicamente, cuando nosotros estamos actuando sobre ese ser, bueno, más que reversible, hay que también pensar que la medicina tradicional china, su marco fundamental de acción es la prevención y, por el otro lado, la longevidad como primer paso hacia la inmortalidad. Eso creo que son aspectos fundamentales de la medicina tradicional china. Y lo que nosotros como planeta y como humanidad debemos tender es a esa prevención, porque es la mejor medicina. Entonces, por un lado, prevenimos. Por otro lado, sí podemos tratar y podemos detener procesos de deterioro. Revertir, todos podemos revertir cualquier enfermedad siempre y cuando esto vaya acompañado de una expansión de conciencia. Porque hoy por hoy, y eso es un gusto muy grande poderlo comentar, las remisiones más grandes de las patologías más terribles se dan porque las personas han transformado todos sus aspectos que consideraban oscuros en aspectos luminosos. Entonces yo creo que ese proceso de conciencia que nos brinda la misma, entre comillas, enfermedad, es la que nos va a permitir, y esto ocurre con el Tuina, pero ocurre con todas las terapias siempre y cuando la persona se comprometa consigo misma en su autoconocimiento y en su iluminación del trabajo interior que tiene que hacer. Cuando hablamos de que no se contempla la enfermedad como tal, como un estado, sino como un tiempo de enfermar. O sea, así como hay un tiempo de crecer, hay un tiempo de nacer, un tiempo de engendrar, hay un tiempo de enfermar, y ese tiempo es el que lleva a un crecimiento. ¿Es así, por favor? Sí, es básicamente porque nosotros tenemos diferentes etapas en la vida, y más que un tiempo de enfermar es porque partimos de que el estado natural del ser es el estado de salud. Y cuando llega ese momento en que el cuerpo no nos responde, en que nos puede causar alguna incapacidad, en que nos puede causar algún impedimento para el desarrollo de nuestra función, para el desarrollo de las cosas que más nos gustan hacer, de nuestra vocación y de nuestra virtud, entonces es un tiempo que es un tiempo de reflexión, es un tiempo de recogimiento para encontrar, para mirarnos a nosotros, para detectar, descubrir en cada uno, yo siempre digo, los aspectos menos luminosos o los aspectos que no están manifestando la luz que somos, lo que cuando son iluminados se convierten en un potencial muy grande de crecimiento, porque son una liberación total y en consecuencia una posibilidad de transformación y de verdadera sanación. Que yo creo que esa es otra cuestión muy importante, no es cuestión de quitar los síntomas, es una cuestión de crecer y crecer. A veces inclusive, y eso es bueno también decirlo, pueden hasta permanecer algunos de los síntomas, si no todos, pero vivirlos de una manera distinta y saber por qué es que se están dando y aprender de ellos, eso es también sanación. Es así que es sanación. Y es bello también cuando nos dices, y esto es bien, bien importante, porque estamos en una época en que la importancia personal, entonces usted no sabe quién soy yo. Entonces resulta que
que cuando entra esa parte, esa luz de ese intermediario que es el llamémoslo terapeuta para dar un nombre, en este caso, se baja su luz, porque no está trabajando desde esa humildad, desde esa canalización como tal, porque es que lo único que estamos haciendo cuando nos quedamos en la humildad, hay el don de la sanación por un lado, porque es que yo creo que esto también tiene que ver con nuestros talentos. Entonces, si tenemos ese don de sanación, si lo estudiamos, y fuera de eso nos enamoramos de esto, nos van a llegar por resonancia los mismos pacientes. Eso es por lógica, ellos van a llegar. Pero entonces, cuando entra esa importancia personal, la verdad que se pierde el don. Sí, sí, realmente porque ahí es cuando nosotros no estamos intermediando, sino interviniendo. Y cuando hacemos eso no estamos respetando ni a la persona, ni a su proceso, ni a su ritmo, ni a las disposiciones del cielo, ni nada de estas cosas, ¿no? Entonces, es por eso que hay que mantenerse en vacío, siendo esa flauta a través del cual pasa ese soplo vivificante, despertando con su música y despertando con las vibraciones y con las resonancias, esos aspectos que nos han iluminado en nosotros y que se vuelven a aprender y que se permiten armonizar y equilibrar al ser. Algo que tocaste pero que no lo hablamos es ¿cómo les enseñamos a las personas rápido y fácil, así con ejemplos de la mera humildad, como diría mi hijo, que dentro de nosotros habita, todos los reinos habitan en mí, que yo soy fuego, que yo soy agua, que yo soy, y qué correspondencias tendría con nuestros órganos, para saber si me está doliendo el hígado, qué es lo que yo estoy teniendo o por dónde me debo ir como a la intuición o a mi meditación, para que sea ese proceso del autosanador, para que nos pasemos a la prehistoria los sanadores. Sí, bueno, digamos que el atajo, la manera más corta y más directa de poder llegar a eso es justamente tener en cuenta la emoción, porque es que la emoción es un indicador muy fuerte en nosotros. Y entonces ahí nos damos cuenta también que siempre es un aspecto sutil el que debemos privilegiar, porque es el que finalmente va a tener una somatización y dar un síntoma físico, pero que esto viene de algo que está en otro plano superior y que es el origen de todas las cosas, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos miedo, que es la patología por excelencia predominante, en todo lo que se nos afecta es el agua, que es el riñón y la vejiga. Y entonces podemos orinar con mucha frecuencia o retener la orina o tener desórdenes menstruales en las mujeres o tener masas de algún tipo, tanto en hombres como en mujeres. Podemos tener incontinencias, podemos tener mucho frío. O sea, todas esas son manifestaciones de miedo. Y entonces ya sabemos cuáles son los órganos porque están afectados y ¿cómo esto? Podemos ir a los resonadores alarma del agua, podemos trabajar una ruta del agua, que eso ya nos da para otras cosas, pero mejor dicho, básicamente todo lo que tenga que ver con ese resonador Shui, que son tan importantes, entonces son maneras de, por ejemplo, equilibrar esa agua. Y esa es una manera de decirle a uno, bueno, este es eso.
Ahora que cuando nosotros hacemos ese proceso de autoconciencia y lo que descubrimos que es un miedo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? La emoción que nos permite trascender la responsabilidad. Y entonces nos volvemos responsables de ese miedo, que en realidad significa abrazarlo, no temerle, no ahuyentarlo, no suprimirlo, sino decir, aquí estás, y a pesar de, fluyo contigo, y a pesar de, eres bienvenido, y a pesar de, me estás enseñando algo, y a pesar de, te agradezco tu presencia porque me da la posibilidad de desarrollar esa responsabilidad. Y esa responsabilidad, más que con los aspectos mundanos, que es con lo que nosotros siempre pensamos que es lo que tenemos que hacer, es la responsabilidad de desarrollar nuestra virtud y ofrecerla en servicio. Es la responsabilidad de asegurarnos de que estamos haciendo las cosas para las que fuimos diseñadas por el cielo, o para las que fuimos diseñadas por el cielo, porque eso es lo que tenemos para ofrecer a los demás. Y cuando nosotros tenemos ira, cuando tenemos rabia, cuando nosotros tenemos duda, cuando nosotros tenemos vacilaciones y permanentemente estamos procrastinando, que es dilatando y postergando las cosas continuamente, entonces estamos afectando nuestra madera, que es el hígado y la vesícula biliar. Y en este caso, pues podemos estar muy irritables y entonces fácilmente tener escapes de llanto, y esos escapes de llanto son esos estallidos de rabia. Tener en cuenta que esa madera es supremamente inestable porque es el paso del agua al fuego, y entonces cuando nuestra agua está débil, que es nuestro miedo, bueno, causado por nuestro miedo, entonces nuestra madera también está débil, pero una madera débil no necesariamente es una madera bajita, sino es una madera explosiva. Entonces es la que está permanentemente irritada. Y como obstino, la que deja todo para mañana y nunca llega el mañana donde realiza las cosas, o donde tiene duda, donde tiene vacilación. Entonces, sí, hacemos regulación de madera con ese movimiento tan bonito que les decía del mudra, o podemos ir a resonadores, les voy a dar algunos que también nos permiten una regulación, como el Penchen, que es el 13 de vesícula biliar, Chakmen, el 13 de hígado, y Chuchuan, el 8 de hígado. Entonces, con esos 3 resonadores hacemos una regulación maravillosa de la madera. Y aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que lo que nos está faltando es justamente tomar decisión, ¿no? Dejar de procrastinar y decidir. Entonces, la decisión es el aspecto positivo de esa madera. Y entonces, reconocemos esa ira, la aceptamos, la incorporamos y la transmutamos, la transformamos en esa decisión. Que es decirle sí al cielo, es no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de lo superior, y fluir con las cosas de manera armoniosa, como lo hacen las plantas que nunca pelean y que siempre tienden sus ramas hacia la luz. Y cuando nosotros estamos tristes y deprimidos, estamos apagados y hemos perdido el sentido de por qué estamos acá y demás, entonces está afectado nuestro corazón, porque la emoción del corazón es la alegría, pero si estamos tristes es porque hemos perdido la alegría de vivir. Y entonces está el corazón, está el intestino delgado, ahí está nuestro reino mutante del fuego, y pues el corazón es esa bomba maravillosa que resiste todo lo físico, pero que emocionalmente es muy frágil, porque hay muchas cosas que nos rompen el corazón con facilidad, particularmente en nuestras relaciones con los demás, eso es lo que más nos afecta. Y entonces, ese aspecto lo vamos a trascender justamente con la alegría. Y entonces, esa baja de ánimo,
a veces también las taquicardias por el dolor en el pecho, todo esto se pueden trascender recordando que esa alegría de vivir es el estar conectados, el hacer de ese corazón el centro. Por eso es que para la medicina tradicional china, Dios lo sabía muy sabiamente, era el emperador por encima del cerebro y todo eso, y hoy en día la ciencia nos está confirmando por la amplitud de los campos, que es muchísimo más grande el campo del corazón que el del cerebro, que efectivamente el centro es el corazón. Inclusive desde el punto de vista de la medicina ayurvédica y de los chakras principales, pues el corazón es el que sintetiza los chakras superiores con los inferiores, los integra y manifiesta el campo más grande para que se pueda dar la expansión del amor. Entonces es el fuego, porque es el espíritu, la llama dentro de nosotros. Y después entonces tenemos una emoción que es la que más nos lleva al estancamiento, porque es justamente pensamiento repetitivo y que otra vez le damos y que no podemos soltar y que es como si tuviéramos un chicle que mastique, mastique, mastique y nada, que es la obsesión. Y cuando nosotros nos quedamos en esa obsesión, entonces estamos afectando la función del vaso páncreas y del estómago, que son nuestro centro energético, que es el vaso páncreas, el órgano, y el estómago, la entraña de la tierra, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con el mantenimiento de nuestra estructura, lo que tiene que ver también con la distribución de todo ese alimento y la transformación de ese alimento para producir la energía, para producir el ATP y demás. Entonces, cuando nosotros vemos lo importante que es eso, por eso se dice que si el centro está mal, todo está mal. Por eso es que si nosotros estamos centrados, no solamente estamos centrados en lo físico, sino que estamos centrados en lo emocional, en lo espiritual, en lo mental, y es clave que esto esté perfectamente funcionando. Y lo decíamos, vamos al masaje del centro, que es diferencial. Cuando es un niño, que va desde 0 a los 7 años en las mujeres, de 0 a los 8 años en los niños, y les hacemos un masaje que es de pulmón primero y luego de vaso páncreas. Cuando es el adulto es como nosotros habíamos dicho antes, es estómago, vaso, páncreas, y cuando es una persona mayor, entonces se integran las 3 canales, 2 del adulto y 1 del niño, estómago, vaso, páncreas y pulmón. ¿Por qué? Porque necesitamos ayudar a movilizar la energía a través del pulmón. Y lo que nosotros vemos ahí en el fondo es que hay mucha nostalgia. Cuando nos hacemos nostálgicos, que no es solamente por las cosas que tuvimos y que ahora ya no tenemos, sino por las cosas que nunca tuvimos y que siempre quisimos, o cuando somos nostálgicos por cosas que queríamos hacer y que tampoco hicimos, eso es lo peor de todo. Entonces, por eso es tan importante la serie, por eso en nuestras historias de vida es tan importante esa pregunta de cómo están las personas en el ejercicio de su profesión o de su vocación más aún. Y entonces hay que hacer una transformación de esa nostalgia en lo que es el recuerdo, ¿no? Pero no el recuerdo de lo bien que lo pasamos en un determinado momento, sino sobre todo el recuerdo de la naturaleza que nosotros somos, de no quedarnos solamente en el aspecto material, sino en el aspecto de nuestra esencia espiritual. Ese es el recuerdo al que debemos acudir, porque ese recuerdo nos saca de esa linealidad y de ese mundo formal para llevarnos al mundo de la no forma y el mundo que nos muestra quiénes somos en verdad. Y entonces esa es el metal, que es el que tiene que ver con esa nostalgia, y que cuando se trasciende
y nosotros recordamos lo que en verdad somos a través de ese maestro de la energía, que es ese soplo vivificante, que es ese aliento que nos permite vivir, que nos permite experimentar este mundo de dualidad para integrarlo y ser una unidad y manifestar esa unidad en todas nuestras acciones. Entonces estamos trascendiendo todos esos aspectos de nostalgia, todos esos aspectos de vacíos, de abandonos que nosotros sentimos y que nos hemos creído, pero que nunca han sido ciertos, porque siempre estamos profundamente acompañados de nuestra divinidad. Entonces es así como tenemos el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal en nosotros, con sus emociones, que son las que nos permiten identificar fácilmente qué órganos están afectados y cómo los podemos trascender, sobre todo en el aspecto de no solamente porque nosotros a la fuerza pasemos de nostalgia a recuerdo, sino porque nosotros tomamos conciencia de qué es lo que nos está pasando y reconocemos lo que verdaderamente somos. Bueno, una fantasía. Hemos tocado un nuevo tema. Este congreso no estaría completo sin ti. Eso lo tenía yo claro desde que el congreso llegó a mi mente, por decirlo de alguna forma. Siempre supe que la persona que iba a traer este tema eras tú. Y bueno, la magia se dio. Me quedo con algunas cositas de las que dijiste. Hemos tocado el Tuina, que es un arte milenario, más milenario que todos, porque está desde la esencia, desde la caricia, que el terapeuta debe estar en vacuidad para no tener intervención de su ser en su intencionalidad al hacer. Simplemente hace en vacío, porque se convierte en un catalizador de herramienta complementaria a ese paciente para llevarlo a un proceso que se llama Shonk, que es el centro, porque cuando estamos centrados, Dios da en la diana como un bálsamo, porque el amor es el pegamento en esta jardinería humana, que es el mensaje que nos trajo Carmen Rocío. ¿Sí es? Bueno, gracias, porque ha sido maravillosa esta experiencia. Me llamó una cosa, es decir, lo que más de las cosas que más me resonó cuando me comentaste el proyecto es que fueran 108, digamos, terapias diferentes. Y 108 sabemos todos que es el número de cuentas de las malas. Y está en una resonancia del 12 súper bonita, porque es el 9 por 12. Y pues es realmente un privilegio que cada cuentica, con su vibración, con su singularidad, con la experiencia de todas las personas que hacen parte de esto, agreguen esa luz, porque cada uno, dentro de la luz que todos tenemos, son luces que contamos en este momento, y son luces que se van a potenciar, y son luces que se van a multiplicar, y son luces que están en el sentido de lo que en este momento estamos atravesando como planeta y como humanidad. Así que infinitas gracias a ti. Mira que tocas el tema, no lo había tocado porque no se había dado, no lo habíamos contemplado. Y cuando yo canalizo el congreso, todo, siempre la estructura era el 109, el 108, y yo, bueno, está bien. Me tocó, todas las estructuras están sobre ese 108. Yo inicialmente contemplé la posibilidad de trabajar en equipo. Contraté a algunas personas que no estaban en esta onda, en esta frecuencia. Todo lo que se hizo
se perdía, se dañaba, se interrumpía, me tocó entrar en pánico muchas veces porque no sabía todo el procedimiento. Toda la estructura de la web está basada sobre el 108. Todo, absolutamente toda la estructura del Congreso, desde principio a fin, está centrada ahí por ley divina. El universo sabe por qué ha diseñado esta maestría para llegar gratuitamente a todos los seres y unificar nuestro inconsciente colectivo en este mundo hispanoparlante con este megaproyecto. Ha sido una cosa fascinante y yo le doy las gracias a Dios por poder repasar todos estos temas con personas maravillosas como tú, realmente. Gracias. Bueno, a ustedes, bendiciones, namaste. Recuerda que estás viendo esta presentación en la página web del Congreso Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. En la parte de abajo de esta conferencia vas a encontrar sus redes sociales e igualmente un espacio donde puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este megaproyecto.